¿Quieres conocer los cambios más relevantes en la nueva actualización 12.2 de Ableton Live? Mejoras de rendimiento, nuevas funciones, mejoras en la automatización, un nuevo autofilter, cambios en la interface y mucho más, pues quédate conmigo hasta el final del vídeo. Bueno, pues vamos a empezar viendo qué incluye esta nueva versión de Ableton Live. Estamos aquí ya en Ableton y la primera nueva función que vamos a ver se llama Bounce to New Track y consiste en lo siguiente. Ahora, si tenemos por ejemplo esta pista MIDI, podemos seleccionar un cachito, por ejemplo, esto es un piano, ¿vale? Vale, pues quiero este acorde en audio. Pues lo único que tengo que hacer es pulsar Control B y automáticamente nos crea una nueva pista. Nos pone el audio en la nueva pista, ¿vale? Esto incluye todos los efectos que lleve la pista y aparte nos silencia la parte del MIDI. Entonces ahora podemos escuchar que tenemos ahí ese cachito de audio. La verdad es que esta función es muy útil y es mucho más cómodo que andar congelando y aplanando la pista como hacíamos anteriormente. De hecho, ahora si nos fijamos y hacemos clic derecho en una pista, en vez de congelar y aplanar como en la antigua versión, tenemos Bounce Track in Place. El comando, como os digo, es Control B, por lo menos en esta última versión de la beta, porque antes era Control Shift Alt J y era como un poco complicadete, la verdad. Bueno, lo siguiente que tenemos son varias mejoras en el navegador de Ableton Live y vamos a empezar a verlas. Se ha rediseñado aquí la vista de los filtros. Ahora tenemos este botoncito que si pulsamos nos despliega los filtros y tenemos este botoncito desplegable donde podemos activar autoetiquetas, abrir las etiquetas rápidas, que lo explicaré muy rápidamente en un momento, y el editor de etiquetas, ¿vale? ¿Qué son las etiquetas rápidas? Pues imagínate que tú tienes un sonido, vamos a buscar por aquí, ¿no? Un cowbell. Ahora aquí donde sale la previsualización, aquí abajo, podemos empezar a escribir, no sé, percusión, por ejemplo, percusive. Y nos salen etiquetas que ya tengamos creadas. Entonces pulsamos Enter y automáticamente se le añade esa etiqueta a ese sonido. La verdad es que es bastante útil para clasificar mejor tu sonido. Por ejemplo, si yo creo ahora mismo una etiqueta que se llame The Tomcat Mine, pues yo podría decir, vale, este sonido es de Tomcat Mine. Y tengo una nueva etiqueta y una forma de clasificar mis sonidos. Además tenemos como un comando de acceso rápido a este editor. Si selecciono un sonido, vamos a ver, y pulso Control E, automáticamente se nos pone a escribir en la barrita de etiquetas y podríamos poner One Shot, Open a Hi-Hat, bueno, pues lo mismo, ¿no? Percusión o lo que queramos. También si hacemos doble clic en el tag, se nos abre el editor por si queremos cambiar cualquier cosilla. Bueno, y si seleccionamos varios sonidos, los que salen con un asterisco son los que no se comparten entre los dos sonidos. Por ejemplo, los dos son un loop, pero no son los dos de flauta ni son los dos misplacked. Y otra cosa que la verdad es que está bastante bien es que ahora podemos personalizar el contenido de las columnas. Es decir, aquí arriba tenemos nombre, tamaño, fecha de modificación y tipo. Ahora podemos activar varias a la vez o desactivarlas. Seguimos pudiendo ordenar las columnas pinchando en el cabezal. Lo puedo ordenar por tipo, por fecha, por tamaño de archivo. Y tenemos una nueva opción para desactivar o activar las extensiones de archivo. Por ejemplo, si desactivamos aquí, pues no nos sale que es un archivo WAV. Si lo activamos, pues sí nos sale. Y por último, una que, bueno, no está mal, es un añadido curioso. Y además, ya os enseñé una forma de hacerlo en el vídeo de tips de Ableton Live, que os dejo ahí arriba y os recomiendo ver. Que es que ahora Ableton nos ha dado iconos para poner en nuestras carpetas. Drum Kits. Si pulsamos botón derecho, aquí nos salen una serie de iconos con la estética de Ableton que podemos usar. Pues si estos son drums, voy a buscar algo que sea como una batería, no lo veo. Pues esto mismo, ¿veis? Y podemos ir personalizándolo. Está un poco más limitado que la forma que os enseñé, pero bueno, está bien. Ok, ¿qué más mejoras nos trae este Ableton Live 12.2? Pues bueno, mejoras en la automatización. Nos da nuevos controles para poder controlar todo con nuestro teclado. Vamos a verlo. Si yo pulso la A y activo nuestro panel de automatización, vamos a seleccionar, por ejemplo, el gain del utility, podemos hacer varias cosas. Si pinchamos y nos colocamos por aquí, podemos mover la barrita con las flechas. Ahora, con Enter, entramos en el modo de selección. Es decir, ¿veis cómo se ha puesto un puntito? Y lo podemos ir moviendo a través de toda la barra. Pues si volvemos a pulsar Enter, colocamos ese punto de automatización. ¿Veis? Por ejemplo, puedo hacer aquí y aquí colocar otro. ¿Qué más podemos hacer? Pues estando en el selector, podemos también editar esos puntos. Yo me coloco sobre el que quiero editar, pulso Enter y ahora lo podría mover de sitio. Lo podría volver a colocar. Si lo vuelvo a seleccionar y pulso arriba o abajo con las flechas del teclado, puedo cambiar el valor. Una cosa que viene muy bien es que ahora podemos escribir directamente el valor que queremos tener en la automatización, menos 6 dB. Y pulso Enter y automáticamente lo tengo ahí. Podemos también borrar estos puntos, ¿cómo? Pues con el selector nos colocamos en el punto
y pulsamos Delete. Y automáticamente pues borramos los puntos. Voy a colocar 2 puntos rápidamente, uno aquí y otro aquí. Y bueno, voy a colocar alguno más por aquí y por aquí. Y voy a editarlos. Este así un poco más para abajo, este un poco para arriba, este para abajo y este para arriba. Habéis visto que lo que he hecho es con las flechas moverme en el timeline de uno a otro, pero hay una forma más fácil de hacerlo. Una vez tenemos seleccionado el punto, con tabulador podemos pasar de punto a punto, avanzar de punto a punto, y si pulsamos Shift y tabulador, avanzamos hacia atrás. Lo que nos permite movernos mucho más rápido entre puntos y editar sus valores. Por último, voy a automatizar varios parámetros rápidamente. Por ejemplo, el balance. Voy a automatizar también en el Echo Weight la frecuencia. Pues ahora, si estamos editando la automatización de la frecuencia, con Control y la flecha hacia arriba y hacia abajo, podemos ir cambiando entre las distintas automatizaciones que tenemos en la pista. Ok, es bastante cómodo también. Tened en cuenta que algunos comandos pueden variar si trabajas en Mac, pero bueno, al final si no es Alt es Control, si no es Command. Os dejo también en la descripción la documentación oficial de la salida de la versión para que podáis consultar estos comandos. Aún así, puede que a la hora de que salga oficialmente cambien algunos comandos para hacerlos más sencillos, como el que vimos antes de Bounce to New Track. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos mejoras en la pista de Arrangement, muy sutiles, seguramente ni os habréis dado cuenta, yo tampoco me di cuenta hasta que no lo miré, pero bueno, algunas son interesantes. Tenemos un nuevo botón, podemos verlo aquí, en la esquina inferior izquierda de las pistas, que es el botón de pista de tomas. Solo aparece cuando tienes mínimo 2 pistas de tomas hechas, y si pulsamos, simplemente pues podemos desplegarlo y verlo. La verdad es que está bien el botón, es más sencillo que pulsar botón aquí derecho, mostrar pista de tomas como teníamos que hacer antes. Además, si pulsamos clic derecho, tenemos 2 nuevas opciones. Tenemos borrar todas las pistas de tomas y borrar las pistas de tomas que no estén en uso. Esto quiere decir que va a borrar no las que estén vacías, sino las que no tengan clips seleccionados que se estén usando en la pista principal. ¿Qué significa esto? Si yo aquí en la pista de tomas cojo esta parte y esta parte para usarlo en la pista principal, como en la primera pista de toma no estoy cogiendo ninguna parte, yo pulso aquí botón derecho, le doy a borrar las que no están en uso y esa pista desaparece. Lo cual es útil para cuando ya tenemos la selección de, por ejemplo, las partes de la vocal que queremos, pues borramos las que no nos interesan. Otra cosa interesante es que ahora el explorador, cuando lo echamos a la derecha o lo ampliamos, nuestra vista no cambia. ¿Veis? Se comprime, pero no cambia. Os voy a enseñar qué pasaba en el live anterior. Aquí estamos ya en el 12.1. Voy a coger un loop. Y fíjate lo que ocurre ahora si yo muevo el navegador. ¿Veis? Se expande y lo que hace es ocultar, mover nuestra timeline. Entonces, bueno, esto es interesante para mantener siempre a la vista lo que estamos haciendo, ¿no? Tampoco nadie va a abrir el navegador aquí, creo. Pero bueno, sí que es verdad que viene bien. Otra cosita que han hecho es que ahora los grupos ocupan menos espacio. Os lo voy a enseñar comparándolo con el Live 12.2 y el Live 12.1. Mirad, tengo aquí un beat que ando haciendo. Está guapo, está quedando chulo. Y bueno, hay un montón de grupos por aquí. Vamos a ver qué ocurre. Voy a comprimirlos. Este por aquí y este por aquí. ¿Vale? Tenemos el grupo del beat, Music, Bass and Drums. Voy a abrir este mismo proyecto en Live 12.1. Vale, pues aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo de lado a lado para que lo veáis bien. Y este vamos a ponerlo aquí. Diferencias leves. A la derecha, en 12.1, veis que este grupo de música no lo puedo comprimir más de tamaño. ¿Ves que se queda más grande que el de Bass and Drums? Aquí sí podemos tenerlo todos al mismo tamaño, todos chiquititos. Lo que ocurre es que si tenemos un grupo con otro grupo dentro, este grupo de strings que tiene 4 pistas, visualmente cuando comprimimos pasa a ser una. Y de hecho, vamos a verlo si cierro el grupo de beat. Mirad cómo se queda aquí mucho más comprimido y ocupando mucho menos espacio en el proyecto, que aquí que no podemos hacerlo más chico y estamos viendo muchas más líneas de pistas. Esto viene bien cuando tenemos proyectos grandes, así que no está nada mal.
Ok, ¿qué más cambios tenemos? Pues aquí en la vista de Session View, ahora aquí en el Follow Action lo podemos cambiar entre Longest, el más largo, y Unlinked, desvinculado. En más largo, pues la escena va a avanzar cuando acabe el clip más largo que tengamos, y en desvinculado va a ir según el tiempo que tú especifiques aquí. Bueno, ¿qué más tenemos? Este añadido me gusta mucho, es un nuevo Max for Live que se llama Expressive Charts. Vamos a añadirlo a esta pista MIDI y vamos a poner pues un instrumento, el piano, que es el mismo que usaban en la demo, por ejemplo. ¿Qué nos permite este dispositivo? Nos permite tocar acordes tocando una sola nota del teclado o con el ratón, pulsando los pads. No se queda aquí. Tenemos varios ajustes. Tenemos Tilt, que lo que hace es cambiar la velocidad entre las notas. Entonces, unas notas van a sonar más fuerte, otras más bajitas, y va a darle un toque más natural. Si lo ponemos en valores negativos, va a enfatizar las notas graves, y si lo ponemos en valores positivos, va a enfatizar las agudas. Tenemos aquí una rueda de inversión. Tenemos un ajuste de Strum, que va a mover las notas en el tiempo según un patrón que nosotros podemos definir, ¿vale? Si yo pongo Strum, le pongo el porcentaje. Y aquí tenemos este botón de Articulate. Si le damos a esta flechita azul y desplegamos este menú, tenemos aquí Articulation Editor. Este sería el 1, el básico, y tenemos varios. Nosotros podemos modificarlo a voluntad. Y podemos guardarlo y guardarnos nuestros propios presets. Además, este botoncito del piano de aquí nos enseña qué acorde estamos tocando. Tenemos aquí también Transpose para cambiar la root note de los acordes. Por ejemplo, este acorde de A sostenido menor, lo subimos, lo pasamos a B, lo subimos otra vez, lo pasamos a C y lo subimos otra vez y lo podemos pasar a C sostenido. Y te cambia todos, ¿vale? No es individual. Y ahora una cosa muy interesante. Aparte de que este Expressive Job, si nosotros nos vamos aquí a Max for Live y lo buscamos, podemos ver cómo tiene varios presets, Neo Soul, Detroit, Classic Pop, con distintos acordes. Esto seguro que se irán sacando ahora librerías. Nosotros podemos importar acordes que tengamos en un MIDI. Yo importo un MIDI, este, por ejemplo, con varios acordes. Pues ahora si lo seleccionamos, nos vamos aquí a la flechita en modulación y pulsamos Import, automáticamente el plugin nos coge los acordes que tengamos en ese MIDI. Veis que deja muchos espacios, que pone uno a la izquierda, otro a la derecha. Esto es porque realmente lo suyo es que cuando tú tienes el clip MIDI y quieres copiar esos acordes, los coloques por bit. Este otro lo muevas al lado, este otro por aquí, y voy a cortar este clip. Y yo ahora lo importo. Ya se nos pone de forma ordenada. Esto mola porque podemos crearnos nuestras propias librerías de forma muy fácil, pues porque ya tenemos esto y ahora pulsamos en el disco y ponemos, pues mira, Expressive Acordes Galaxy. Y ya los tenemos ahí para cuando lo queremos usar. Y ahora os voy a enseñar un truquito que podéis hacer con este plugin porque tiene un pequeño problema, entre comillas, que podemos solucionar de manera muy sencilla. Solo te pido que si te mola, te suscribas. Cuando nosotros grabamos en esta pista con el Expressive Charts, lo que ocurre es que el MIDI resultante es solo una nota y no podemos editar el acorde en profundidad. ¿Cómo solucionamos esto? Cogemos otra pista MIDI vacía y en el input vamos a elegir esta pista de Piano Basic donde tenemos ese Expressive Charts. Ahora, activamos la grabación de esta pista y grabamos. Y ahora sí, tenemos aquí nuestros acordes. Tenemos aquí nuestros acordes con la velocidad modificada, los tiempos modificados.
y que podemos modificar nosotros manualmente para afinar aún más. Vale, ¿qué más han mejorado en Live 12.2? Pues nuestro querido autofilter ha recibido una actualización bastante completa, la verdad. Vamos a verlo. Vamos a meterlo por aquí. Aquí lo tenemos. Voy a quitar estas cosillas. Y vamos a meter algún sample. Este, por ejemplo. ¿Qué mejoras tenemos en autofilter? Primero que vemos nuestra señal para ver cómo estamos afectando a su salida, lo cual es bastante útil. Tenemos nuevos tipos de filtro, que os voy a explicar uno a uno. Tenemos el filtro de DJ, donde está aquí, ¿vale? Que lo que hace es controlar un high pass y un low pass a la vez. Lo vamos a poner en modo sincronizado. ¿Veis? Y está manejando a la vez un high pass y un low pass, simulando este típico efecto de los DJs. Tenemos también el filtro Comp, que produce una especie de efecto flanger. Tenemos el filtro Vowel, que dice modular el sonido imitando las formantes de la voz humana. Tenemos el Morph, ¿vale? Con 4 pendientes diferentes. Y si ajustamos aquí este porcentaje de Morph, básicamente cambiamos entre paso alto y paso bajo. Y lo podemos ir mixeando. Luego tenemos este filtro resampling. Y el notch más low pass. Bueno, estos filtros han recibido mejoras en los circuitos, ¿vale? En estos 4 de aquí. Este SVF es el equivalente al que teníamos antes, que se llamaba Clean. Y tenemos uno nuevo, el DFM, que da como un tono cálido cuando saturamos. Luego, en el tema del LFO también tenemos algunas mejoras. Tenemos nuevas formas de onda, la de Wonder, Ramp Up y Ramp Down. Este Morph deforma el LFO. Podemos cuantizar este LFO, aquí, ¿veis? Donde sale el simbolito del metrónomo. Bueno, tenemos aquí la cantidad de envelope que queremos aplicar. Aquí tenemos un modo de alta calidad para el autofilter y luego el mono sidechain, que lo que hace es convertir la señal que nos entra del sidechain en mono. Y bueno, luego tenemos aquí este EQ, que sí es desplegable, no como el compresor, no entiendo por qué, para la sesión de sidechain. ¿Qué más? Un control dedicado de output, lo cual viene bastante bien para controlar cuando saturemos. Tenemos un botón de soft clip y un dry wet. Creo que está bastante interesante, bastante completito y nos va a servir para hacerle cositas a nuestros sonidos bastante creativas. Hemos visto el nuevo Max for Live, hemos visto el autofilter, pero también han hecho algunas mejoras en otros dispositivos. Voy a enseñar algunas de las más relevantes. En el Melt ahora tenemos un nuevo oscilador de acordes, que puede estar muy interesante. Que además, si tienes activo lo de escalas del proyecto, activamos aquí, y esos acordes se van a adaptar a la escala. Desactivado y activado. ¿Qué más tenemos? Mejoras para el ROAR. Han puesto un nuevo modo de ruteo, aquí lo podemos ver, el modo Delay, donde esta segunda etapa que pone Delayed procesa la señal de la anterior, pero retrasada. Además, si vamos a filtros, tenemos un nuevo tipo de filtro que se llama dispersión, que lo que hace es modificar la señal en base a la frecuencia que indiquemos aquí en esta rueda de frequency. Si queréis un tutorial del ROAR en profundidad y más extenso, ya sabes lo que tienes que hacer, déjate un comentario y lo vemos. Pero bueno, no solo eso, han metido también un sidechain externo con el que podemos modular el envelope follower. Si ponemos el feedback en modo nota, tenemos aquí un sidechain MIDI para controlarlo. Tenemos un botón de hold en la sesión del envelope y alguna pequeña cosilla más. Vamos a quitar esto y vamos a ver otra cosa.
el Resonator y el Spectral Resonator ahora funcionan con el modo escala de Ableton, además de con el nuevo sistema de afinaciones. El Operator soporta ahora un máximo de 32 voces. Hay pequeñas mejoras en la interfaz de los dispositivos que seguramente ya os habréis dado cuenta, pero bueno, si no, lo voy a enseñar en un momentito. Si yo cojo, por ejemplo, el compresor, podemos ver que la flechita de sidechain ha cambiado. Está ahora aquí a la izquierda, y si nosotros activamos el sidechain, podemos ver este indicador encendido que nos indica que estamos usando sidechain en este plugin. Además, han puesto la sección del filtro de sidechain siempre a la vista. Esto, bueno, me gustaría quizás que se pudiera ocultar. Y han puesto estos 3 puntitos aquí a la derecha que te muestran el menú que antes nos mostraban si pulsábamos clic derecho en la barrita arriba. Por último, mejoras adicionales, y una concretamente te puede ser útil si tu ordenador no es muy potente. Lo que nos indican es que ahora Live, cuando carga un set muy grande, usa menos memoria. ¿Cuánto? No lo sé. La verdad es que estaría bien que cuando hacen mejoras de rendimiento indicaran como algún tipo de porcentaje o alguna medición, porque entonces como que me queda un poco igual. Y la otra y última opción es que ahora, si vamos a configuración, en pantalla, tenemos activar el renderizado por GPU. ¿Qué quiere decir? Si activamos esta opción, tu gráfica dedicada de tu PC se va a encargar de la parte gráfica de Ableton Live. Por lo tanto, tu CPU va a trabajar un poco más cómoda y se va a sobrecargar un poquito menos. No sé tampoco cuánto influirá, pero bueno, lo iremos viendo. Bueno, por último, gente, deciros que estoy muy contento de volver al canal. He leído todos vuestros comentarios de apoyo, os lo agradezco un montón, y que sepáis que esto, a partir de ahora, solo va para arriba. Nos vemos en el siguiente vídeo.